meses falta menos. Arrancamos nuevamente nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026. Víctor. Asimismo, Neri, nosotros continuamos acompañando a nuestros grandes amigos en este apasionante camino. Por primera vez en la historia, un mundial tendrá 104 partidos en 16 diferentes estadios. Uno de esos escenarios va a ser el Boston Stadium, antes conocido como Foxborough Stadium. Justamente se reinauguró en el año 2002. Tiene una capacidad para unos 65.000 espectadores, un costo cercano de 325 millones de dólares. Altísimo, ¿verdad? Pero es un imponente coliseo que justamente en esta edición de la Copa del Mundo albergará 7 partidos. 5 por fase de grupos, 1 por los octavos de final y 1 por los cuartos de final. Países seleccionados muy importantes que van a jugar justamente en este estadio, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Noruega, Escocia, seleccionados muy fuertes. En su momento, cuando era todavía el Foxborough Stadium, ya albergó un partido de la Copa del Mundo. Sí, porque en 1994 justamente Estados Unidos también organizó una Copa del Mundo y se jugó allí un partido por los cuartos de final, justamente entre España e Italia. En aquella ocasión fue victoria de los italianos por 2-1. Increíble datos que te estamos contando acerca de este fabuloso estadio, el Boston Stadium. Pero algo interesante que tenemos que conocer también, y haciendo una breve comparación, la ciudad de Boston es del tamaño prácticamente igual a nuestra capital Asunción y Ciudad del Este, pero en población obviamente sí hay una diferencia importante. Boston es una ciudad que mezcla la modernidad con la historia colonial. Pero este estadio, te cuento, tiene un faro que es el más alto de los Estados Unidos, con una altura de 22 pisos, casi 70 metros de altura, con un mirador único de 360 grados que lo hace sumamente atractivo y vistoso. Aparte de eso, el estadio Boston también es maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene la pantalla de video curvo al aire libre más grande de todos los estadios en Estados Unidos. Ideal realmente para no perderse ningún detalle del VAR. Increíble este estadio. 48 selecciones serán parte de esta nueva Copa del Mundo. Entre ellos, la poderosa Inglaterra, que tiene en su haber una Copa del Mundo. Sí, cuando Inglaterra organizó la Copa del Mundo en el año 1966, se quedó con el trofeo con una victoria importante sobre la Alemania Federal. Tiene también en su haber llegado a 2 cuartos de final. Uno justamente en Italia 1990 y en la historia más reciente en Rusia 2018. Ostenta el récord de haber conseguido 12 empates de 0-0. Un dato muy interesante. En esta ocasión lidera el grupo L justamente con Panamá, Ghana y Croacia. Jugadores muy importantes en la historia de Inglaterra, por ejemplo, el Bobby Charlton, que justamente fue héroe en el año 1966. En aquella ocasión incluso ganó el Balón de Oro. El otro Bobby, pero este es Bobby Moore, que justamente fue el gran capitán que se alzó con la copa en Wembley. Jugadores importantes como por ejemplo Beckham, Rooney, Harry Kane, que es el actual goleador del seleccionado inglés. Y por supuesto todos queremos saber también cómo llega la poderosa selección de Inglaterra. La campeona, sí, la campeona de 1966 siempre es una eterna aspirante a la gloria en un país que respira fútbol, simplemente, con una de las ligas más competitivas e importantes del mundo, como la Premier League. La aspiración mínima para la selección inglesa es meterse por lo menos entre los 4 mejores del mundo. Tiene verdaderamente un plantel clase A, con jugadores muy importantes
en sus puestos, la mayoría juegan, como ya dijimos, en la superpoderosa Liga Premier League. Por citar algunos, como Harry Kane del Bayern Múnich, Bellingham del Real Madrid o Gallagher, que hoy actualmente está en el Tottenham desde enero de este año 2026. Realmente estrellas del fútbol mundial y dentro de una liga que es muy competitiva, una de las mejores, que es la Premier League. Pero hay que recordar también de que sus últimos 5 partidos logró un 100% de efectividad y clasificó al Mundial cómodamente. Esto significa que Inglaterra, como siempre, está lista para llegar a lo más alto de un campeonato mundial. Y por supuesto, seguimos acompañando a nuestra querida albirroja. Seguimos hablando justamente de las historias, de las participaciones, pero en esta ocasión vamos a centrarnos un poco en la segunda ausencia de la albirroja, segunda ausencia consecutiva, que justamente fue para el Mundial 2018. El seleccionado paraguayo arrancó con la conducción técnica de Ramón Díaz, que venía de ser un entrenador muy exitoso en su país, con varios clubes consiguiendo títulos muy importantes, pero justamente en nuestra selección no le fue bien. Inició el proceso, pero terminó renunciando después de la Copa América 2016, el centenario que se organizó justamente en los Estados Unidos de América. Volvió a aparecer Francisco Javier Arce Rolón. En su segunda ocasión, en su segunda oportunidad, ya tenía un poco más de espalda porque ya venía de dirigir a Cerro, a Olimpia, a Guaraní, pero tampoco pudo reorientar la causa de la selección y otra vez no logró clasificar. Logró resultados muy importantes de visitante contra Argentina, contra Chile, pero el partido más importante por el cual dependía la clasificación de la albirroja no lo pudo ganar. Venezuela. Ese partido hasta ahora me acuerdo y me cuesta perdonarle a Chiqui Arce, pero bueno, en algún momento seguramente le voy a perdonar. Lo cierto y lo concreto es que, curiosamente, la albirroja logró victorias importantes de visitante, pero en el Defensores del Chaco como que le costó ganar partidos. Se hablaba en aquella época de la famosa presión que los jugadores tenían y no podían lograr cosas importantes en Asunción. Y la pregunta por qué Paraguay no estuvo en el Mundial de 2018 de Rusia es obviamente una pregunta que todavía duele un poco a los hinchas de la albirroja. El camino a Rusia 2018 fue una montaña rusa emocional que terminó de la peor manera posible. En realidad, el proceso tuvo 2 etapas principales. En este caso, con 2 técnicos, Ramón Díaz por un lado, que inició el proceso, pero renunció tras una mala racha y una Copa América centenaria para el olvido en 2016. Y el otro caso, el del técnico Francisco Chiqui Arce, que asumió el mando en agosto de 2016 para intentar enderezar el barco, aunque logró victorias épicas como ganarle a Argentina de visitante o en este caso también a Chile en Santiago, no pudo conseguir la consistencia necesaria. Pero uno de los factores también que llevó a la debacle y por qué Paraguay no estuvo en Rusia 2018 fue también la falta de recambio generacional y jerarquía, porque Paraguay estaba en una etapa de transición difícil. La generación dorada que llegó a cuartos de Sudáfrica 2010 ya no era la misma, entonces necesitaban un recambio generacional, a lo que no se dio todavía en 2016, 2017 y finalmente Paraguay estuvo ausente una vez más en el Mundial de Rusia 2018. Y por supuesto, antes de despedirnos, te quiero dejar con este pensamiento. Cuando otros duden, cree. Cuando otros paran, continúa. La fe te impulsa a seguir, a avanzar, a dar un paso más. No estás solo en esta carrera. Dios está contigo. Falta muy poco. Vamos Paraguay, vamos albirroja. Hasta aquí nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026, pero volveremos. Nos vamos, Víctor. Asimismo, Neri, la invitación siempre a que se suscriban, a que compartan nuestros contenidos. Estamos como Radio Mensajero en todas las plataformas digitales.